Amazon Web Services Identity and Access Management, mejor conocido como IAM, es un servicio de gestión de identidades en Amazon Web Services que permite controlar el acceso a los recursos de AWS mediante la creación y gestión de recursos, grupos y roles. IAM se centra en la seguridad al asignar permisos específicos, lo que garantiza que solo las personas autorizadas puedan acceder y realizar acciones en los recursos de AWS. Además, facilita la implementación de políticas de seguridad y la integración con otros servicios para una administración eficiente de accesos y autorizaciones. El día de hoy vamos a conocer más acerca de este servicio, IAM de AWS. Vamos a explicar las principales características de este servicio, funcionalidades, etcétera. Entonces, vamos a comenzar. Primeramente nos ubicamos aquí dentro de la consola de Amazon Web Services y tenemos que acceder al servicio de IAM. Para eso tenemos que ir a la opción de buscar. Tenemos que escribir aquí IAM y aquí nos va a salir IAM, administrar el acceso a los recursos de AWS. Como ya lo había mencionado anteriormente, AWS IAM es un servicio que permite controlar o administrar todo lo que tiene que ver con usuarios, grupos de usuarios, roles, políticas, etcétera, dentro de Amazon Web Services. Es uno de los servicios más importantes dentro de esta nube pública y uno de los pocos servicios que son de tipo global. Como podemos ver aquí en la esquina superior derecha, podemos ver que en la región está seleccionado de tipo global. Entonces, pues vamos a comenzar. Primeramente podemos ver el panel de IAM, donde nos pone recomendaciones de seguridad que tienen que ver con el MFA. Tenemos que agregar a los usuarios más importantes dentro de Amazon Web Services. En este caso nos da el ejemplo para el usuario root o usuario raíz. Otra información acerca de nuestra cuenta de Amazon Web Services, los recursos, etcétera. En la barra izquierda podemos ver los módulos más importantes o principales de este servicio. Primeramente tenemos los usuarios. Aquí en usuarios básicamente podemos crear todo tipo de usuarios que lo que van a hacer es manipular nuestros servicios o recursos dentro de Amazon Web Services. Y básicamente un usuario es una identidad única que puedes crear para representar a una persona, un servicio o aplicación que necesite interactuar con recursos dentro de AWS. Cada usuario tiene credenciales asociadas como un nombre de usuario y una contraseña o claves de acceso que se utilizan para autenticar y autorizar sus acciones dentro de la plataforma. Entonces, al crear un usuario IAM, puedes asignarle permisos específicos controlados por políticas de acceso, que más adelante vamos a ver. Y estas políticas determinan qué recursos y acciones puede realizar el usuario en AWS. La creación de usuarios IAM permite una gestión granular de los accesos y contribuye a la seguridad al garantizar que cada identidad tenga solo los permisos necesarios para realizar sus tareas, sin otorgar accesos innecesarios. Entonces, de ejemplo, vamos a crear un usuario para ver cómo funciona este servicio. Le vamos a dar clic aquí en crear usuario. Después nos va a pedir que introduzcamos el nombre de nuestro usuario, así como unas determinadas reglas que debemos de seguir. Entonces vamos a escribir aquí I am user, la vamos a poner de ejemplo así. Y nos muestra una casilla que dice proporciona acceso de usuario a la consola de administración de AWS. Le vamos a dar que sí, para poder acceder a esta consola con nuestro usuario. Está proporcionando acceso a la consola a una persona. Le vamos a poner que quiero crear un usuario de IAM. Y aquí nos va a pedir una serie de opciones para las contraseñas. Nosotros le vamos a poner que se genera automáticamente la contraseña al crear el usuario. Le vamos a dar en siguiente. Y aquí nos va a pedir que le demos permisos a este usuario que vamos a crear. Podemos agregar un usuario a un grupo existente, a un permiso o adjuntar políticas directamente. En este caso le vamos a poner adjuntar políticas directamente. Y aquí nos pide las políticas que ya vienen creadas por defecto dentro de Amazon Web Services. En este caso le vamos a poner permisos de acceso de administrador. Le vamos a dar siguiente. Y aquí nos muestra un pequeño resumen acerca del nombre de usuario, el tipo de contraseña, bla 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 bla. Le vamos a dar crear usuario y finalmente nos va a decir que el usuario se ha creado correctamente, que se puede ver y descargar la contraseña del usuario y las instrucciones de correo electrónico para iniciar sesión en la consola de administración de AWS. ¿Ok? Entonces básicamente aquí en esta pestaña podemos recuperar la contraseña, podemos mostrar la contraseña que se acaba de crear o descargar un archivo .csv que podemos abrir en un editor de texto o en una hoja de cálculo pues, para poder ver esta información un poco más detallada y a lo mejor poder manipularla. Entonces vamos a volver a la lista de usuarios y ahí va a aparecer creado nuestro primer usuario. Entonces ahora vamos a pasar al grupo de usuarios, que es otro de los módulos principales dentro de Amazon Web Services.
que básicamente un grupo de usuarios es simplemente una colección lógica de usuarios a los que puedes asignar políticas de acceso comunes. Al agregar usuarios a un grupo, puedes gestionar sus permisos de manera centralizada, aplicando las políticas asociadas al grupo a todos sus miembros. Esto simplifica la administración de accesos, ya que puedes actualizar permisos para múltiples usuarios de una vez, simplemente modificando la política asignada al grupo. Entonces, los grupos en IAM son una herramienta eficaz para organizar y gestionar de manera coherente los servicios de usuarios en tu entorno de Amazon Web Services. ¿Okay? Entonces, de ejemplo, vamos a crear un grupo de usuario. Le vamos a dar aquí clic y nos va a pedir el nombre. Nosotros le vamos a poner IAM Group, de ejemplo. Y aquí ya de una vez nos pide o nos pregunta si queremos agregar de forma opcional usuarios al grupo. En este caso le voy a dar que sí, que vamos a agregar a este grupo que vamos a crear al usuario que creamos anteriormente. Y podemos asociar políticas de permisos. En este caso voy a elegir la misma, acceso de administrador. Le vamos a dar a crear grupo y ya, fue todo. Básicamente así creamos un grupo de usuario. Entonces cada vez que creemos o que queramos crear un usuario en Amazon Web Services, podemos añadirlo a un grupo con un determinado número de políticas asignadas. ¿Ok? Entonces, uno de los módulos más importantes también son los roles, que básicamente un rol es una identidad que define un conjunto de permisos y políticas para que otras cuentas de Amazon Web Services o servicios dentro de la misma cuenta puedan asumir ese rol temporalmente. Los roles permiten delegar y limitar accesos de manera segura. Un escenario común es el uso de roles para permitir que servicios de AWS como S2 o Lambda accedan a otros recursos de AWS sin necesidad de almacenar credenciales directamente en el código. En lugar de asignar permisos a una instancia de S2, por ejemplo, se puede asignar un rol a la instancia y esta asumirá temporalmente los permisos del rol. También, los roles son útiles para la federación de identidades, permitiendo que usuarios de otras cuentas o proveedores de identidad externos asuman un rol para acceder a recursos en tu cuenta de AWS, todo de manera segura y auditada. Entonces, básicamente, eh, los roles tienen muchas funcionalidades, pero una de las más importantes es poder darle acceso o poder habilitar la función para que un servicio se comunique con otro de una manera más rápida y eficiente. Entonces, para este ejemplo vamos a crear un rol, vamos a dar clic aquí en el botón crear rol y aquí nos pide el tipo de entidad de confianza, un servicio de AWS, una cuenta de AWS, entidad web, etcétera, etcétera. En este caso vamos a utilizar un servicio de AWS. Nos va a pedir el caso de uso, en este caso le voy a poner S2. Y ahora tenemos que elegir un caso de uso para el servicio especificado. En este caso le vamos a poner S2 de forma general. Le vamos a dar siguiente. Y como siempre nos va a pedir una política de permisos. En este caso le vamos a dar acceso de administrador. Le vamos a dar siguiente. Y nos va a poner detalles del rol. Primero tenemos que especificar el nombre del rol, muy importante. En este caso le voy a poner I am role. Una breve descripción, aunque ya te lo pone automáticamente. El paso 1 es seleccionar entidades de confianza. En este sentido lo vamos a dejar así. Y agregar permisos ya lo hicimos, entonces le vamos a dar crear rol. Y el rol se ha creado exitosamente. ¿Okay? Ya podemos hacer uso de este rol. Entonces ahora las políticas son documentos JSON que definen los permisos y las acciones permitidas o denegadas en los recursos de Amazon Web Services. Estas políticas se adjuntan a usuarios, grupos o roles y determinan qué acciones específicas pueden realizar esas identidades en los servicios de AWS. Las políticas contienen declaraciones que especifican los recursos a los que se aplican las acciones, así como las acciones permitidas o denegadas. Pueden ser políticas integradas proporcionadas por AWS, políticas personalizadas creadas por los usuarios o una combinación de ambas. Entonces, el uso de políticas de IAM permite implementar el principio de privilegio mínimo, asegurando que las identidades tengan solo los permisos necesarios para realizar sus tareas, lo que mejora la seguridad y la gestión de accesos en entornos de AWS. Entonces, de ejemplo, vamos a crear una política. Primeramente tenemos que especificar permisos y lo podemos hacer de forma visual o en formato JSON. En este ejemplo lo vamos a hacer de forma visual, ya que se puede hacer de forma manual, un poco más vistosa. En cambio, si tú tienes conocimiento del formato JSON, lo puedes hacer aquí perfectamente. Entonces, primeramente vamos a elegir un servicio. En este caso voy a elegir S2. Nos va a preguntar las acciones permitidas. En este ejemplo vamos a poner que todas las acciones de S2. Aquí nos muestra un breve resumen de los permisos necesarios no seleccionados. Entonces aquí en recursos le vamos a dar que todos y le vamos a dar siguiente.
Ahora el nombre de la política le vamos a poner IAM Policy. La descripción pues es de tipo opcional. Aquí nos muestra los permisos definidos en esta política y le vamos a dar en crear política y la política se ha creado exitosamente. Si aquí la buscamos, se nos va a mostrar IAM Policy administrada por el cliente. Ok, entonces aquí podemos observar la configuración de nuestra política en formato JSON. La podemos copiar o simplemente editar. Ahora pasando a la configuración de cuenta, esto también es muy importante ya que aquí podemos definir la política de contraseñas. Como se puede observar aquí, nos muestra la política de contraseñas por defecto que tiene AWS, que dice que la longitud mínima de la contraseña tiene que ser de 8 caracteres, tiene que tener mayúsculas, minúsculas, números, caracteres no alfanuméricos, etc. Nosotros podemos editar esta aquí en editar y darle de una forma personalizada las características que queremos que tenga nuestra contraseña. En este caso no lo vamos a hacer. Y por último, pero no menos importante, tenemos el informe de credenciales, que básicamente un informe de credencial es un informe que enumera todos los usuarios de IAM de esta cuenta y el estado de sus distintas credenciales. Y una vez que se ha creado el informe, este se almacena durante un máximo de 4 horas. Entonces vamos a darle clic aquí al botón descargar el informe de credenciales. Se nos va a abrir un archivo. Al momento de cargarlo, se nos va a abrir una hoja de cálculo con información de los usuarios que tenemos creado. En este caso solamente aparece el usuario, el IAM user, el que acabamos de crear, con toda la información respectiva. Este informe de credenciales es muy importante ya que nos sirve para llevar un control o un registro de todos los usuarios que tenemos en nuestra cuenta de Amazon Web Services. Entonces, como podemos ver, IAM es uno de los servicios más importantes dentro de Amazon Web Services, es de tipo global y nos permite realizar muchas acciones en cuestión de creación de usuarios, grupos de usuarios, roles, políticas, informes de credenciales, etcétera. Esto nos ayuda mucho en cuestiones de seguridad y de llevar un control de qué recursos o qué servicios se utilizan y quiénes los utilizan dentro de Amazon Web Services. Esto sería todo, espero les haya gustado. Favor de darle like, suscribirse y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.